Bienvenido usted que me acompaña en este día a esta transmisión cibernética para estudiar una porción de la palabra de nuestro Dios. Que mi Dios le bendiga grandemente y espero que no sea la última vez que podamos estudiar juntos de la palabra de Dios. Quisiera primeramente agradecerle, esta es mi primera transmisión en poder hacerlo de esta forma, pero es algo, verdad, maravilloso tener la oportunidad de poder hacerlo, especialmente en estos tiempos difíciles de crisis en las cuales estamos viviendo. Sabemos, verdad, de que son tiempos extraños, sabemos que son tiempos donde hay mucha incertidumbre, pero es ahí la bendición de aquellos cuya confianza es Jehová. Tenemos ese apoyo y esa seguridad de que nuestro Dios está con nosotros y que Él siempre nos proveerá cualquiera que sea la tormenta en la cual nos encontremos. Si usted pertenece al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, es decir, si usted es miembro de la Iglesia de Cristo, mi hermano, mi hermana, le agradezco por estar aquí, le agradezco por acompañarme por medio de esta transmisión. También igualmente es mi oración de que usted se encuentre bien de salud y que nuestro Dios le esté proveyendo en todas las maneras. Y amigo que me acompaña, si usted aún no ha aceptado el Evangelio y me está escuchando en esta transmisión, igualmente a usted especialmente le agradezco por sintonizar y por estar acá en este día viendo la transmisión de este siervo. Pero igualmente le invito que agarre una copia de la Biblia que me acompaña a estudiar la palabra de Dios. Y si usted tiene alguna pregunta acerca de quién es la Iglesia de Cristo, si usted quisiera saber más de cómo obedecer el Evangelio o quisiera tener más información para encontrar una Iglesia de Cristo fiel en su local o en su ciudad, por favor, siéntese con la confianza de contactarme. Abajo de esta sintonía hay una página de internet donde usted puede ir y puede agarrar mi contacto, mi información de contacto, o busque una Iglesia de Cristo cerca de usted y ahí ellos estarán listos para poder darle a usted las respuestas bíblicas a sus preguntas bíblicas. Ya que hemos estado hablando de la situación reciente en la cual nos encontramos últimamente, sabemos, verdad, de que ahorita hemos estado en lo que le llaman un pandémico de este virus en este año 2020. De mi parte ya vamos para 3 semanas aquí en la ciudad de San Antonio, Texas, que nos hemos encontrado en la necesidad de tener que estar desde nuestros hogares. Gracias a Dios, en mi caso, verdad, yo ahorita aquí, como usted puede ver atrás de mí, estoy en mi oficina aquí en el edificio donde este servidor tiene el privilegio de servir al redil de nuestro Dios en la Iglesia de Cristo de Southeast, o como se le llama en inglés, Southeast Church of Christ. Pero sea como sea, verdad, es una fuerza entender y recordar de que no solamente nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo están con nosotros. Y claro, me refiero en el sentido de que sabemos que ellos están en el cielo y que ellos proveen porque ellos tres son uno. Pero también porque nuestro Dios ha dejado a la iglesia de su Hijo, la iglesia de Cristo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, verdad, de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra cabeza. En Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, venimos a aprender nosotros, verdad, de que Él, siendo nuestra cabeza, está en el cielo representando a nosotros. Pero cuando usted va al capítulo 3, versículo 10, usted va a mirar de que nosotros, siendo el cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de representarlo a Él aquí en la tierra. Y digo que es una bendición, especialmente durante estos tiempos, porque uno de los propósitos que la iglesia tiene es de tener esa fuerza, de apoyarnos los unos a los otros. Quizá usted, verdad, sienta o usted piense que esto es algo muy nuevo y muy probablemente, por ejemplo, en mi caso y en el suyo, para nosotros en nuestra vida, ciertamente lo es. Pero cuando miramos las escrituras y cuando venimos a estudiar bien cautelosamente, no es la primera vez que el pueblo de Dios se encuentra en este tipo de desafíos. No es la primera vez y lamentablemente no será la última vez. Pero uno de los motivos y las razones es porque sabemos que en este mundo no es nuestra morada eterna. Sabemos que este mundo nosotros somos nada más peregrinos y extranjeros, como dice el apóstol Pablo en la primera carta de Pedro, nuestro hermano Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, comenzando desde el versículo 4 en adelante.
Por lo cual debemos de recordar, hermanos, de que esa carta misma que el apóstol Pedro vino a escribir, la escribió durante una terrible persecución que la iglesia estaba sufriendo. Y uno de los mandamientos que el apóstol Pedro viene a darle a la iglesia para animarla, para reforzarla y fortalecerla, era de que hubiese un amor ferviente entre la hermandad. Es interesante y es curioso mirar de que no solamente dice el apóstol que nos amemos el uno al otro, sino que viene y hace y le agrega ese poco de énfasis. Viene él y dice que debe de ser un amor ferviente, un amor arduo, un amor caluroso, ¿verdad? Y eso, hermanos, viene a ser muy similar a, por ejemplo, la idea de las vigas de un edificio. Si usted ha trabajado en la construcción o si usted alguna vez ha observado cuando está el esqueleto de un edificio, cuando lo comienzan a construir, usted va a ver ciertas vigas o cierta madera que se viene a poner, donde se distribuyen dentro de ciertas distancias, se distribuyen dentro de ciertos pies del uno al otro, con el fin de poder dar fuerza al edificio, de poder distribuir entre esas vigas no solamente el balance y la fuerza que se requiere para poder sostener el edificio y específicamente el techo de ese edificio, sino que también mantiene y le da la imagen al edificio, que es lo que venimos a ver cuando ya el producto está finalizado. Claro, usted y yo, si no somos expertos o no tenemos mucha experiencia en cuanto a esto, solo venimos a ver lo que es el exterior, ¿verdad? Miramos la pintura, miramos los ladrillos, lo que es el sheetrock que viene a cubrir las vigas, pero detrás de todos esos atributos exteriores, el esqueleto, la fuerza del edificio se encuentra en esas vigas. Y esas vigas no solamente se distribuyen, sino que nosotros, ¿verdad? Cuando leemos en la Biblia, venimos a ver que se le llaman columnas y baluartes. Obviamente usted esto le debería traer a mente las palabras del apóstol Pablo cuando habla a Timoteo, diciéndole de que la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, somos columnas y baluartes de la verdad. Entonces lo que la Biblia ahí nos da a entender, lo que el apóstol Pablo viene a demostrar ahí por medio de su ilustración, es de que no solamente tenemos la responsabilidad de sostener la fe, la doctrina, la verdad, una verdad, ¿verdad? Sino que también, hermanos, no lo tenemos que hacer solos, porque la iglesia es la columna y baluarte de verdad, no solamente un miembro, todos juntos, independientemente y responsablemente, ¿verdad? Haciendo nuestra parte en predicar el evangelio con nuestro ejemplo, igualmente con nuestras palabras, pero también, ¿verdad? Apoyándonos los unos a los otros, porque recordemos, el propósito de una viga no solamente es sostener, no solamente es usar de la fuerza del techo, sino que las vigas juntas vienen a apoyarse la una a la otra, juntas se vienen a ayudar para distribuir el balance y la fuerza para que no caiga todo el peso del techo o todo el peso del edificio sobre una sola viga, sino que trabajan juntas, trabajan unidas y por eso tienen que estar aniveladas, tienen que estar balanceadas para poder hacer este trabajo y hacerlo de una manera muy eficaz. Por lo cual, hermanos, viendo que en los tiempos que nos encontramos y sabiendo de que no solamente nuestro Dios está con nosotros, sino que también nosotros como la iglesia, miembros unos de los otros, le dice el apóstol Pablo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 12, que somos miembros el uno del otro. Viendo eso, hermanos, entonces esto viene a poner en perspectiva que como iglesia, como cristianos, como hermanos, tenemos esa bendición de saber que podemos depender, de podemos distribuir, ¿verdad? Los unos de los otros cuando sintamos, ¿verdad? La presión de la vida, la presión del mundo. Por eso quisiera, ¿verdad? En estos minutos que usted y yo vengamos a estudiar un tema que le hemos puesto por título, las vigas morales de apoyo. Sin duda esto, ¿verdad? Está haciendo referencia a lo que explicaba hace poco en cuanto a cómo es de que en la construcción esto viene a trabajar. Y si usted tiene la oportunidad, le invito que por favor agarre su Biblia, por favor abra su Biblia y lea juntamente conmigo, a pesar de que ahorita usted va a ver que sí tenemos nosotros acá ya el pasaje escrito por usted, pero le invito que por favor, como quiera, abra su Biblia para que usted la marque y usted pueda estudiar juntamente conmigo.
Vamos a estar leyendo del Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. El Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. La palabra de nuestro Dios dice lo siguiente. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez más, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Probablemente usted está haciendo la pregunta, o usted está pensando, ¿por qué la palabra moral? Suficiente sería, ¿verdad?, de decir las vigas del apoyo, o decir nada más una viga, si es que usted tiene un poco más de conocimiento acerca del propósito de ese artefacto cuando viene en la construcción. Pero la razón, hermano, hermana o amigo que me escucha, es porque en este mundo hay muchas formas de querer uno a veces salir, tener una salida o querer tener una manera de escape, una forma de escape, pensando que puede encontrar paz o puede encontrar tranquilidad, un apoyo. Y es necesario entender que a veces hay ciertas formas de apoyo que no son saludables físicamente, espiritualmente, mucho más todavía. Por ejemplo, hay algunas personas que vienen a ser adictas a las drogas porque lamentablemente sienten que esa forma de escape es algo que les ayuda a olvidar la realidad. Igualmente el alcohol, aunque la opinión de este servidor es que el alcohol es una forma de droga. Pero sea como sea, el fin de abusar de estas cosas es para escapar un poco de la realidad. Es para buscar o encontrar un tipo de apoyo, sentirse apoyado porque se siente muy frustrado o agonizado por cualquiera de la prueba que se encuentra. A veces encontramos, ¿verdad?, los estudios, ¿verdad?, de ensayos que han hecho, vienen a demostrar que muchas veces una persona se siente más feliz, si se puede decir, cuando tiene lo que en inglés se dice a drinking buddy o un compañero del alcohol. Esa persona, ¿verdad?, es cuando entra el error de llamarle el famoso social drinking o la bebida social. La idea es esta, de que esas personas vienen a entablar una amistad porque tienen el favoritismo en cuanto al tipo de bebida que comparten. Pero sin embargo, ese tipo de apoyo no es una viga sólida, no es un apoyo moral, porque lo que hace esa persona a quien se encuentra así no viene a proveer o dar una ayuda muy, muy saludable, especialmente espiritualmente. No, al contrario, lo que venimos a mirar, ¿verdad?, es de que es un apoyo, pero apoyo para el pecado, apoyo para lo malo, y el escape es artificial, el escape es temporal, pero peor de todo, mi amigo, mi hermano que me escucha, el escape viene a ser desastroso físicamente porque sí daña su cuerpo, pero aún peor viene a ser desastroso, espiritualmente, porque si usted muere en esa condición, su salvación viene a encontrarse en peligro y su alma viene a encontrarse en una situación eternamente terrible. Ahora, la segunda pregunta que probablemente esté en su mente o no, ¿verdad?, es ¿por qué estamos leyendo o usando el ejemplo de cuando Cristo Jesús, el Señor nuestro, viene a decirle a Simón Pedro que le iba a negar? Recuérdese que aquí en el capítulo 22 de Lucas, Cristo está hablándole a sus discípulos la noche que le iba a ser arrestado. Él ya había instituido la cena para este tiempo, según Lucas 22. Él ya les había dicho a ellos de que él iba a ser arrestado esa misma noche. Y vemos, ¿verdad?, de que esta es la misma ocasión de cuando Pedro viene a responderle al Señor en el versículo 33, de que él estaba dispuesto a ir no solamente a la cárcel, sino a la muerte. Pero, ¿cómo viene eso a entablar con nuestra clase? ¿Cómo viene eso a amarrar con el pensamiento que queremos dar? Bueno, amigo, hermano, hermana que me escucha, no quiero yo enfocarme en la negación de Pedro.
No quiero yo enfocarme exclusivamente en el hecho de que a pesar de que el Señor le había advertido, él pudo haberlo detenido o él pudo haber detenido un poco su impulsividad para detenerse un ratito. No, al contrario, yo quisiera que usted y yo aprendamos del Maestro, siempre y cuando no olvidemos de que como miembros el uno del otro, Cristo siendo nuestra cabeza está con nosotros. Y mientras Él estaba aquí en la tierra, Él nos provee a nosotros un ejemplo. Él nos provee un patrón a qué seguir de cómo Él vino a demostrar su apoyo para el apóstol Pedro antes de que Él viniera a ser apóstol. Miremos cómo el Maestro demuestra y viene a demostrarle a Pedro su apoyo en esta ocasión, porque notésemos que en el 31 el Señor Jesucristo le dice a Simón Pedro que era Satanás quien le había pedido al Padre para zarandearlo como trigo. Ponga usted en su mente en esta imagen, la imagen que está dando nuestro Señor Jesucristo de zarandear el trigo, ¿ok? Lo que eso da la idea es de un campo donde han sembrado trigo y hay un viento que está soplando fuerte. Y uno de los riesgos, especialmente en los tiempos cuando se estaba todavía cultivando el trigo, es de que si no se le había quitado todavía el fruto que había dado, un viento solano o un viento muy fuerte venía a amenazar el cultivo que se había trabajado tanto. Venía a veces quitarle parte del fruto o hasta podía dañar algo que aún no había terminado de desarrollarse. No olvidemos que los discípulos todavía no habían llegado a ser apóstoles porque nuestro Señor Jesucristo aún no había muerto, no había sido enterrado, no había resucitado y como vemos en Hechos capítulo 1, aún Él no había ascendido donde ellos tenían que, según lo que nos dice Hechos capítulo 2, cuando vinieron a elegir a Matías, tenían que haber testificado. Entonces ellos aún no eran apóstoles, aún en este punto habían sido elegidos para el apostolado, pero todavía faltaba desarrollar la fe de ellos. Esto viene a comprobarse porque cuando vienen y arrestan al Señor Jesucristo, recuerde que no solamente Pedro negó a Cristo, sino que los otros 11, ¿verdad?, huyeron. Claro, digo 11 y menciono a Judas porque Judas termina quitando su vida después de que él traiciona al Maestro. Entonces vemos que la fe de ellos todavía estaba siendo desarrollada. Empezaba ellos, como quien dice, empezaban a dar fruto de lo que el Señor Jesucristo había cultivado los 3 años y medio aproximadamente que él estaba con ellos. Pero la idea que el Señor le está dando a Pedro es de que él iba a ser probado. Él se iba a encontrar en un tipo de prueba tan difícil de que Cristo Jesús viene a decirle no solamente para advertirle, sino que miramos, hermanos, de que el Señor viene mismo a darnos el ejemplo de cómo cumplir lo que encontramos ahí en Gálatas 6. Y si usted va conmigo, por favor, ahí a Gálatas 6, observe cómo la Biblia ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 2, viene a decirnos y nos habla acerca de cumplir la ley de Cristo. Vaya conmigo allá a Gálatas capítulo 6 y vamos a leer el versículo 2 para que usted vea qué es lo que dice el texto. Dice la palabra de Dios: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Por lo cual, cumpliendo la ley de Cristo o el cumplir la ley de Cristo está refiriéndose a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Decíamos, ¿verdad?, de que varias vigas se ponen a cierta distancia para poder distribuir y balancear el peso y mantener todo anivelado para que no caiga el peso exclusivamente, el total peso, sobre solamente una viga, porque la puede romper, la puede destruir y puede hacer que el edificio entero se caiga. Por lo cual vemos, hermanos, cómo nuestro Dios, por medio del apóstol Pablo, nos demuestra de que sí somos vigas los unos de los otros, que sí debemos de sobrellevar las cargas los unos sobre los otros. Recuérdese que en esta carta, en el capítulo 5, el apóstol Pablo les advirtió, ¿verdad?, a ellos de que si se iban a morder los unos a los otros, que no se consumieran. Pablo, ¿verdad?, sigue este mismo pensamiento, porque no olvidemos que en la carta a los Gálatas, el apóstol está haciendo la respuesta a los que ahora en día conocemos como los judaizantes.
es decir, cristianos que querían sincronizar, combinar, ¿verdad?, la ley de Cristo y la ley de Moisés. Y por esta causa querían obligar a los gentiles que habían aceptado el cristianismo, que se habían bautizado para el perdón de sus pecados, a que también se circuncidaran y que siguieran la ley de Moisés. Lamentablemente, ¿verdad?, esto vino a causar bastante problema durante el primer siglo. Esto vino a causar bastante división dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo viene a decirles, ¿verdad?, de que si van a estar mordiéndose, es decir, si van a estar peleando. Es similar a nuestra expresión hoy cuando decimos, cuando el padre le dice a los hijos que están peleando, parecen perros y gatos, ¿verdad? Entonces es la misma idea. Entonces Pablo en el capítulo 5 viene y les da esa ilustración para que ellos miraran, ¿verdad?, qué tan mal se miraban, porque teniendo que ser la iglesia, teniendo que tener una misma mente y un mismo parecer, como nos dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, estaban peleando entre sí, estaban renegando y murmurando los unos de los otros. Pero en el capítulo 6 viene el apóstol, ¿verdad?, y nos muestra en el versículo 2 de que lo que deberíamos estar haciendo como iglesia es sobrellevando las cargas los unos de los otros. Debemos de apoyarnos. Es más, si usted mira el contexto inmediato en el versículo 1, usted mira que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos da a nosotros la fórmula de cómo hacer cuando un hermano viene a caer en pecado, cómo restaurarlo y cómo poder ayudarle a levantarse de su caída. Y después viene él y dice, sobrellevaos las cargas los unos de los otros. Entonces, eso, hermanos, es lo que debemos de tener en mente nosotros durante estos tiempos. Debemos de estarnos sobrellevando las cargas los unos de los otros. Debemos de estarnos apoyando durante este momento de tribulación, porque es increíble de que esta plaga es mundial, literalmente. Es decir, que uno de los pensamientos que usted y yo podemos tener ahorita es de que no estamos solos durante esta prueba. Todos sufrimos en la misma forma y todos nos encontramos con los mismos desafíos y las mismas preguntas que responder. Por lo cual, estamos en una situación muy ideal para poder sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pues volvamos otra vez y miremos cómo es de que nuestro Señor Jesucristo le viene a él a demostrar al apóstol Pedro su apoyo. Cristo estaba a punto de ir a la cruz. Esto, en otras palabras, significa que él también iba a ser probado durante este punto. Pero el Señor mira de que no iba a estar solo, sino que sus discípulos también se iban a encontrar probados por mucho tiempo. Y miramos que lo primero que nuestro Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro, o le demuestra al apóstol Pedro, es de que él estaba con él en un espíritu de solidaridad. Mire el versículo 32 y le invito a usar su listón, pero mire cómo el capítulo 22 de Lucas, versículo 32, lo primero que nuestro Señor Jesucristo, después de avisarle a Pedro lo que iba a vivir, es decirle, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Una vez más, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Hermano, amigo, lo que esto nos viene a demostrar, lo que esto nos viene a enseñar, es de que el Señor Jesucristo, cuando se dio cuenta o vino a saber, no guardó esta información de Pedro, no se lo cayó, se lo expresó, pero no se lo expresó para ponerlo nervioso, no se lo expresó para que él se sintiera agobiado. Al contrario, lo que vemos es de que nuestro Señor Jesucristo se lo revela para decirle, yo estoy contigo, Pedro, yo estoy a tu par, estoy a tu lado. Observe cómo es de que nuestro Señor Jesucristo viene y le dice al apóstol, ¿verdad? Yo he rogado por ti. Esto nos debe de traer a mente lo que el apóstol Pablo, una vez más, le dijo a los corintios en la 1 Corintios capítulo 5. ¿Se acuerda usted cuando el apóstol le dice a los hermanos qué era lo que tenían que hacer con aquel hombre perverso que había manchado las vestiduras de ellos? Si recuerda, el apóstol Pablo viene y les dice que ellos, juntamente con su espíritu, es decir, que Pablo no estaba físicamente ahí en Corintio, pero sí estaba con ellos por medio de la oración. Sí estaba juntamente con ellos porque estaba él rogando al Padre para que ellos pudiesen resolver este problema muy, muy difícil
de una forma sabia, pero sobre todo espiritualmente. Entonces observemos, hermano o amigo, cómo el Señor Jesucristo viene y inmediatamente se pone al lado de su discípulo, no lo deja solo. Le dice, aunque yo voy a estar pasando mi prueba en la cruz, tú mientras estés pasando tu prueba, sabe que estoy contigo. Entiende y recuerda, Pedro, de que yo estoy orando y he orado por ti, y mi rogativa es que tu fe no falte. Vaya conmigo ahora al libro de Job, capítulo 2. Job, capítulo 2, y vamos a leer los versos 11 al 13. Job, capítulo 2, versos 11 al 13. La Biblia dice lo siguiente: y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Muchas veces cuando hablamos de estos 3 amigos de Job, nos acordamos solamente de lo negativo. Es más, pudiéramos hacer el argumento de que si hasta aquí hubiera terminado el texto de hablar de los amigos de Job, al igual que la esposa de Job, que no volvemos a leer de ella hasta el final de toda la historia, ¿verdad? Al principio ella aparece como la esposa, en el capítulo 2 la venimos a ver como una esposa agobiada, como una madre en luto, y vemos que ella por lo regular la recordamos como la que le vino a recomendar o aconsejar a su esposo que maldijera a Dios y muriera. Bueno, igualmente los amigos de Job muchas veces o por lo normal se recuerdan solamente por lo malo que hicieron. Se les recuerda porque ellos vinieron a acusar injustamente a Job. Vinieron ellos a apuntar el dedo y decirle a Job, ¿verdad?, de que él estaba siendo castigado porque Dios había visto su pecado. Pero la verdad, hermanos, es así como no vamos a hablar de cómo Pedro negó al Señor, tampoco vamos a hablar del mal que hicieron los amigos. Porque ciertamente, ¿verdad?, Dios en el capítulo 42 viene y les dice a ellos que Job tenía que interceder por medio de la oración, porque ciertamente ellos habían provocado a Job. Ellos habían puesto lazo a Job para pecar en contra de Dios. Pero lo que quiero que observemos es lo bueno, lo positivo. Una de las cosas bellas de la Biblia es de que no solo nos da un lado nuestro Dios. Es decir, por ejemplo, con los héroes como David, como Abraham, aún como Pedro. No solo nos habla de lo bueno de ellos, no solo nos habla de lo que los hace ellos maravillosos, sino que también nos dice lo negativo, nos dice lo malo, nos dice lo erróneo que vinieron a cometer. Bueno, lo mismo es cierto también con hombres como estos 3 amigos de Job. No solamente nos dice lo malo que hicieron. Es más, lo primerito que la Biblia nos enseña es algo positivo, algo muy bueno que ellos hicieron. Si usted observa en el versículo 11, dice que ellos oyeron todo este mal que le había sobrevenido. ¿A quién? A Job. ¿Por qué menciono este punto? Bueno, acuérdese que en aquel entonces no era el siglo XXI. No había una cámara cibernética así como usted está mirando ahorita. No había lo que ahora llamamos el correo electrónico. Es más, el único libro de caras era cuando ellos se miraban cara a cara y estaban cargando libros, ¿verdad? El famoso Facebook. No, lo que vemos es de que ellos vivían en ciudades separadas. Y durante ese tiempo, en esas eras, en esa fecha, hermanos, no había nada de la facilidad que tenemos ahora para mantenernos en comunicación. Por lo cual, lo que debe de traer a mente es cómo estos 3 hombres vinieron a darse cuenta, cómo ellos mantuvieron el contacto con su amigo. Esa es una verdadera amistad, porque a pesar de que ellos tenían sus responsabilidades, a pesar de que ellos tenían sus familias y vivían en ciudades separadas, no sabemos cuál era la distancia entre ellas. Dice la palabra de Dios de que ellos se dieron cuenta, que ellos fueron informados, fueron notificados.
Pero lo segundo es, ¿qué hicieron ellos cuando se dieron cuenta? Bueno, volvemos a ver cómo la amistad entre ellos era una amistad verdadera. ¿Por qué? Porque estos tres hombres, dice el texto, dice que habían convenido en venir juntos. Es decir, no solamente escucharon ellos de lo que le había acontecido a Job, sino que también ellos se vinieron a contactar entre ellos. Por cómo lee, ¿verdad?, el texto, y nos dice que uno es temanita, otro es suita y otro es naamatita. Eso significa que los tres eran de tres pueblos diferentes, eran de tres regiones distintas. Una vez más, las distancias, no sabemos con exactitud qué tanta distancia era, pero no habían vehículos de gas, no habían carros en ese entonces. Entonces, para empezar, ¿cómo se mantuvieron ellos en contacto? Y cómo ellos estuvieron dispuestos a primero viajar los tres de su hogar a un punto central, muy probablemente rumbo a la dirección del hogar de Job, pero estuvieron dispuestos a esperarse el uno al otro. Imagínense, por ejemplo, si Elifaz llegó primero, como un decir que Elifaz era el que vivía más cerca de Job y Sofar muy probablemente era el que más lejos vivía. Bueno, entonces la idea o el pensamiento, ¿verdad?, de tener un espíritu de solidaridad es de que Elifaz, si es, y es un ejemplo, no es que es así, ¿verdad?, hay que aclarar, estuvo dispuesto a esperar a sus dos amigos hasta que llegaran al lugar donde ellos habían decidido llegar. Pero lo que los trajo juntos, lo que les hizo a ellos trabajar en unidad, fue el hecho de que ellos no solamente estaban dispuestos a viajar y esperarse el uno al otro, sino el propósito por cual estaban haciéndolo era para ir a consolar a Job y era para condolerse juntamente con él. Cristo, cuando le dice a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo como trigo, Cristo inmediatamente se pone al lado de su amigo. Inmediatamente viene y le demuestra ese espíritu de solidaridad. En otras palabras, Cristo lo que primero que hace antes de informarle a Pedro fue orar por Pedro. Observen cómo cuando Cristo le dice a él, y yo he rogado, yo he hecho rogativa, yo he hecho pasado. En otras palabras, Cristo no fue primero a preguntarle a Pedro qué necesitas, en qué te puedo ayudar. No, Cristo inmediatamente en ese instante, antes de decirle a Pedro lo que había tomado lugar, oró por él. Sabía que Pedro necesitaba de su oración. Sabía que Pedro lo que más necesitaba y lo primordial que necesitaba era saber que él estaba al lado suyo en espíritu. Que aunque él todavía no lo sabía, pero Cristo ya estaba a su lado orando por él, pidiendo por él. Bueno, los amigos de Job, hermanos, hicieron lo mismo. Job no sabía que ellos se habían dado cuenta de lo que le ocurrió. Job no tenía ni la menor idea de que ellos iban a llegar. Él no estaba seguro que si iban a llegar con él o no. Es más, cuando leemos este pasaje, hermanos, miramos que el resto de la familia de Job, es decir, sus hermanos y sus hermanas, no vienen a aparecer hasta que Job había pasado todo había pasado toda la prueba. Ellos vienen a aparecer cuando ya Dios bendice a Job en el capítulo 42. Pero durante el transcurso, los que llegaron cuando recién le ocurrió todo a Job, cuando perdió sus riquezas, cuando perdió su familia, cuando perdió su propia salud, fueron sus tres amigos. Y a pesar de la infamia que ellos tienen, esto es algo muy importante de lo cual la iglesia debe de aprender en este tiempo. Hermanos, nosotros hemos dicho de que ellos no tenían la forma de cómo comunicarse con la facilidad que tenemos nosotros. Nosotros, imagínense, ahorita usted y yo, en una forma, estamos pudiendo mirarnos la cara por medio de la tecnología. Muchos hermanos, tengo la bendición de decir, me han hablado para ver cómo estoy durante este tiempo, durante esta crisis. Similarmente, le doy gracias a mi Dios que he podido tener el mismo amor para contactar a muchos de mis hermanos para ver cómo están ellos. Y no me refiero solamente en esta ciudad, en varias partes del mundo. Pero la iglesia, hermano, por eso Dios la dejó. En estos tiempos es para estarnos comunicando los unos a los otros. Pero no solamente hacer eso. Antes de llamarnos y hacer la pregunta ¿cómo están? Ya deberíamos de haber estado orando los unos para los otros. Ya deberíamos estar unidos en oración.
Deberíamos estar unidos en la oración, pidiéndole a nuestro Dios el uno por el otro. Juntamente con la oración, deberíamos, hermanos, estar apoyándonos en este momento. Deberíamos estar unidos, ¿verdad?, estudiando la palabra de Dios. Si usted recuerda en el capítulo 4 de Hechos, cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron cuestionados por el Sanedrín cuando curaron a aquel hombre cojo. Recuerden que ellos, cuando llegaron, vinieron y le contaron a la iglesia. No se lo guardaron, no se lo escondieron. Le contaron a la iglesia todo lo que había ocurrido. Pero ¿se acuerda usted qué fue el resultado? ¿Cuál fue la reacción de la iglesia en capítulo 4? Dice la palabra de Dios que ellos oraron. Y que cuando oraron, ellos pidieron a Dios fortaleza. Pidieron a Dios fuerza, fortaleza para poder. Y les piden a Dios valor. Cuando terminan de orar, dice Lucas, que es el escritor del libro de Hechos, que la tierra tembló. Y la iglesia siguió predicando el evangelio. La iglesia siguió unida, sin tener miedo a lo que acababa de ocurrir. Hermano, yo sé que esta situación es difícil. Amigo, yo sé que esta situación es espantosa. Una vez más, en nuestra vida, en nuestros tiempos, no habíamos vivido una experiencia así. No habíamos vivido tiempos tan inciertos como estos. Pero por esta razón, los cristianos son los que menos miedo debemos de tener. Porque sabemos que primeramente nuestro Dios está con nosotros y Él provee, nos protege. Pero también sabemos, hermanos, de que estamos ahí el uno por el otro, por medio de la oración, por medio del amor, el amor ferviente. Pero véase que no solamente hizo eso nuestro Señor Jesucristo. Regresemos ahí a Lucas capítulo 22. Y miren lo siguiente que el Señor hace. No solamente viene a tener un espíritu de solidaridad, sino que mire cómo el Señor amorosamente inspira confianza. Dice, y tú una vez vuelto. Vuelvo a repetir, y tú una vez vuelto. Vamos a ir ahí al libro de Proverbios, como mira usted ahí en su pantalla. Proverbio 16. Mira lo que la palabra de Dios dice ahí en Proverbio 16, versos 22 al 24. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Voy a volver a leer el verso 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. No hay ninguna duda de que las palabras suaves no se está refiriendo a la lisonja. Una vez más, si usted escuchó o usted me está siguiendo con su Biblia, vuelva a leer el texto inmediato, el verso 23. Observe cómo ahí dice que el corazón del sabio hace prudente su boca. Bueno, nuestro Señor Jesucristo no lisonjeó a su discípulo. Nuestro Señor Jesucristo no le habló palabras infladas, palabras vanas a Pedro. No le dijo algo tan sencillo como tú puedes, Pedro, como dicen, ¿verdad? Algunos, no te des por vencido. No, Cristo, nótese, le aseguró, y tú cuando vuelvas. No le dijo si vuelves, si triunfas. No usó esa palabra condicional. Le aseguró. Cristo le aseguró al apóstol Pedro de que él iba a sobrevivir esta prueba, que él iba a poder ganar y triunfar sobre esta prueba. Pero debemos aclarar, nuestro Señor Jesucristo en ninguna forma le está diciendo a Pedro, a pesar de que yo te estoy diciendo que me vas a negar, no me vas a negar. No. Cristo le está diciendo a Pedro, aunque me niegues, te puedes volver a levantar. Aunque tú me niegues y esa negación que hagas te traiga mucho desánimo y un corazón roto, mucha culpabilidad, tú vas a tener la fuerza para levantarte. Tú vas a poder levantarte y ser más fuerte, tener más fuerza cuando hayas aprendido del error que veniste a cometer. Una vez más, ahí en el capítulo 22 de Lucas, verso 32b, como usted vio anteriormente,
Cristo le dice, y tú una vez vuelto, le está asegurando que lo había él entrenado, que le había él enseñado. Nuestro Señor Jesucristo no usó palabras vanas, no usó palabras huecas solo para dar una falsa esperanza a su discípulo. Al contrario, nuestro Señor, siendo sabio, usó palabras prudentes para darle ánimo al apóstol Pedro. Le dijo a él y le dio la seguridad, expresó su confianza en él. Le dio Cristo Jesús como un buen maestro su voto de confianza a su discípulo. Yo te he visto madurar, Pedro. Yo he visto cómo has crecido. No olvidemos, hermanos, que Pedro sin duda era el más fuerte de los 12. Pedro fue el que confesó a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Dios viviente y como el Cristo. Mateo capítulo 16, comenzando desde el versículo 16 en adelante. Sabemos que el apóstol Pedro también, hermanos, fue el que pidió que el Señor Jesucristo le diera el poder para andar sobre las aguas similarmente. Y lo hizo. Vemos, ¿verdad?, de que Pedro, hermanos, era ciertamente un discípulo impetuoso, pero también él era un discípulo fuerte. ¿Por qué? Porque a Pedro, no a Juan, no a Jacobo, porque también eran parte de lo que se le llama el círculo íntimo del Señor, sino que a Pedro fue a quien se le dieron las llaves del reino. Llaves que el apóstol Pedro usó en Hechos capítulo 2 cuando predica el evangelio por primera vez a aquellos judíos que habían llegado para celebrar, ¿verdad?, el día de Pentecostés. Pero también Pedro vuelve a usar las llaves en el capítulo 10. Siempre que hablamos de cuando Pedro usó las llaves, pensamos o recordamos solamente el día de Pentecostés ahí en Hechos capítulo 2. Pero la realidad es de que también Pedro volvió a abrir las puertas del reino para el mundo gentil, porque Pedro fue quien vino a bautizar el primer grupo de gentiles en la forma de Cornelio y su casa, en Hechos capítulo 10. Entonces miramos, hermanos, ¿verdad?, de que tanto con los judíos como los gentiles, nuestro Señor Jesucristo usó a Pedro. Él le dio a Pedro esta fuerza. Pero lo importante es notar que Cristo le confió a Pedro las llaves de su reino. Miren de esta manera. Cristo Jesús en los capítulos 14 al 16 de Juan le dice a sus discípulos que él se tenía que ir, que él tenía que regresarse a su Padre para poder establecer nuestras mansiones en el cielo. Pero en lo que él se iba, le entrega las llaves de su reino. Vamos a decir, por motivos de entendimiento, le entrega las llaves de su casa que es la iglesia. A Pedro, usted va a ir de viaje. ¿Usted le daría las llaves de su casa a cualquier persona? ¿Se la daría al vecino a quien no conoce? ¿Se las entregaría a alguien que viene conociendo por primera vez? ¿O usted se aseguraría en darle las llaves de su casa a alguien a quien usted conoce por mucho tiempo, pero no es suficiente conocerlo, sino en alguien en quien usted confía? El darle a usted las llaves de su hogar, donde están sus posesiones personales, donde moran todas las cosas que usted muy duro ha trabajado en obtener. Cuando usted le entrega esas llaves a esa persona, usted le está dando el voto de su confianza. Usted le está dando el halago más grande que un ser humano le puede dar a otro. Porque no tiene que ni hablar ni decir nada, sino con solo decirle, mira, aquí están las llaves de mi casa. Está diciendo mucho. Bueno, nuestro Señor Jesucristo no le dio las llaves a nadie más, sino solo a Pedro. Y Pedro, hermanos, sabía esto. Por eso el Señor le viene a decir y le viene a recordar, le viene a expresar su voto de confianza para darle ánimo a Pedro, para darle a él, ¿verdad?, esa fuerza, esa motivación. En otras palabras, Pedro, aunque tú caigas, aunque me vas a negar, te vas a volver a levantar. Tú vas a poder aprender de esto y tú vas a poder seguir en mi reino, porque yo te he visto. Yo he visto tu madurez, yo he visto tu crecimiento y yo he visto el desarrollo de tu fe. Padres, muchas veces nosotros debemos de aprender de esto mismo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros hijos no solo necesitan que se les regañe,
Nuestros hijos no solamente se les tiene que decir cuando han carecido o cuando han caído cortos de nuestro orgullo. No solo es bueno decirles o regañarles, aunque es positivo porque un buen padre disciplina al hijo a quien ama. Pero también, hermanos, como nuestro Señor Jesucristo, hizo con Pedro, no solo le decía a Pedro, oh hombre de poca fe, no, bendito eres, Simón, hijo de Jonás, ¿se acuerdan? Bienaventurado, Simón, hijo de Jonás. Cuando él pidió andar sobre las aguas, él tenía miedo. Pedro también pensaba de que era un fantasma. Y sin embargo, Cristo no lo regañó, sino que Cristo le dijo, ven, lo animó, lo habilitó, le dio ánimo y le dio fuerza a la petición. Cristo, hermanos, en este momento, sabiendo la dificultad en la cual se iba a encontrar el apóstol, viene el Señor y no le usa de palabras huecas o palabras vanas. Viene el Señor y le daba su voto de confianza porque él había visto lo que el apóstol había hecho mientras él estaba aquí en el tiempo. Hermanos, muchas veces es muy bueno recordarnos los unos a los otros cómo comenzamos en el cristianismo y hacia dónde hemos llegado en el cristianismo. A veces es importante, hermanos, demostrarle a un hermano o una hermana lo que hemos visto, cómo han madurado, cómo han crecido, si es que lo han hecho, para recordarles de que no es la última vez ni ha sido la primera vez en las cuales se han encontrado en esas pruebas, que así como ellos pudieron sobrevivir, pudieron triunfar y fueron más fuertes como a consecuencia de que supieron salir adelante, a veces se les tiene que recordar para que ellos miren de que no es algo nuevo. Aunque el desafío es más difícil, aunque el desafío es más duro, se puede triunfar, porque Cristo está con nosotros y hay una gran nube de testigos, dice Hebreos 12, ¿verdad? Que pueden dar testimonio de que ciertamente hemos podido triunfar y madurar en tiempos pasados. No solamente debemos de ir y llamar la atención, amonestar y regañar, no. También debemos de declarar, ¿verdad?, las virtudes. También debemos de expresar y dar nuestro voto de confianza si es que se lo han logrado obtener por los frutos buenos que han cultivado. Entonces Cristo, hermanos, hace exactamente lo mismo. No solamente viene y ora por nuestro hermano Pedro para demostrar un espíritu de solidaridad, sino que viene él y con amor e inspira confianza en el apóstol y le demuestra, ¿verdad?, de que él sabía de que él iba a poder regresar o que él iba a regresar. Pero observe la última cosa que el Señor Jesucristo hace con el apóstol. Dice la última parte del versículo 32, confirma a tus hermanos. Comienza, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Sigue, y tú una vez vuelto. Pero termina, confirma a tus hermanos. Vaya conmigo ahora a la segunda carta de Pedro. Dejemos que el mismo apóstol a quien se le dijo estas palabras sea quien nos explique ahora qué fue lo que esto hizo para él. Capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, versículos 10 al 15. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Fíjense, hermano, y observen cómo el apóstol Pedro le dice a los leyentes de esta carta de que él no dejaría de recordar siempre estas cosas. En otras palabras, yo sé que ya lo sabes. Yo sé que ya lo entiendes. Yo sé que no eres pequeño, yo sé que no eres niño. Pero no obstante, no daña recordarte. ¿Y qué era lo que les estaba recordando? ¿Qué era lo que les estaba repitiendo? ¿Qué
¿Qué fue lo que para el apóstol fue tan importante que no importaba si ellos ya lo sabían, como quiera lo seguiría recordando? Bueno, versículo 11. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 11. Lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme, noten, vuestra vocación y elección. ¿Qué se les estaba recordando? Bueno, de una forma simple y sencilla, que somos cristianos. No se nos olvide, dice Pedro, no voy a aburrirme, no me voy a cansar de repetirles y de recordarles, y aun cuando esté muerto, que esté en la memoria de ustedes, que somos cristianos. ¿Por qué es esto importante? Cristo, hermanos, le había entregado las llaves a Pedro. Pedro necesitaba recordar que no solamente era de que él regresara, no. Pedro, cuando regreses, ponte a trabajar. Usa las llaves que te he dado. No se te olvide que a ti te he dado esta gran responsabilidad. Porque noten, confirma a tus hermanos. Así como yo te voy a levantar a ti, Pedro, cosa que vimos en Juan capítulo 21. Ve tú y haz lo mismo. Cuando yo no esté, Pedro, los 10 que van a estar contigo y el 1 que agregarán después, van a estar bajo tu responsabilidad. Y el hecho que tú caigas no viene a quitarte a ti esa responsabilidad. Nótese, responsabilidad. Hermanos, si hay algo que debemos de nosotros recordar, especialmente durante estos tiempos, es nuestra responsabilidad como cristianos. Es lamentable y es triste que aquellos cristianos nominales, es decir, cristianos de nombre nada más, han interpretado esta situación y esta crisis como un tiempo de descanso del cristianismo. No, hermanos. Si algún tiempo es bendición poder adorar a Dios, es ahora. El hecho que en ciertas partes del mundo no se puede adorar en grupo o en persona, físicamente, no significa que usted no pueda adorar desde su hogar. La adoración es una responsabilidad individual. La oración es una responsabilidad individual. El estudiar y practicar la palabra de Dios es una responsabilidad individual. El hecho de que usted probablemente no tenga acceso a poder escuchar al hermano quien Dios le ha puesto como predicador, no significa que usted entonces tiene ahora la libertad para dejar de adorar el primer día de la semana. Nótese que aunque este virus está pasando, el domingo sigue siendo domingo. El virus no afecta el primer día de la semana. Muy probablemente usted no puede estar en ese grupo, no puede estar entre sus hermanos como es mandado y como desea uno, pero sea como sea, sí como quiera usted tiene el privilegio de poder adorar a Dios, como lo hacía Juan en la isla de Patmos. Decíamos, ¿verdad?, de que esta situación no es nueva. ¿Se acuerda usted de Éxodo 12? ¿Recuerda usted lo que ocurría cuando celebraban la Pascua? ¿No era una plaga la que estaba pasando afuera de los hogares? ¿No era la plaga que vino a quitar la vida de los primogénitos, tanto de los egipcios como de los animales? Pero adivine qué, también los israelitas que no obedecieron, los israelitas que no estaban celebrando la Pascua como Dios la había ordenado, los que no habían puesto la sangre en los dinteles de sus puertas, los que decidieron poner la sangre y mejor irse a acostar en vez de matar el cordero. No solamente era de estar adentro de sus hogares, tenían que estar ellos preparados para salir, pero también tenían que estar haciendo ellos memoria de cómo Dios pasó sobre ellos la muerte. Es decir, tenían que estar ellos meditando, tenían que estar ellos adorando a Dios, agradeciéndole a Dios, porque la muerte no había llegado al hogar de ellos.
Es más, si usted sigue leyendo el capítulo 12 de Éxodo, usted va a ver que Dios le ordena a Moisés que le diga al pueblo que si el hijo pregunta qué es esto que hacemos, el padre tenía que enseñarle al hijo el propósito de la Pascua, cómo fue que Dios los libertó de la mano tiránica de Egipto, para que ellos entendieran y también agradecieran a Dios por su libertad. Bueno, acordémonos, hermanos, que el Hijo nos ha hecho libres. Dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 8, comenzando desde el versículo 42 en adelante. El Señor Jesucristo dice que si el Hijo no os hiciere libres, no sois verdaderamente libres. Cristo, hermanos, nos vino a librar de la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Y por cuanto Cristo es nuestra Pascua, 1 Corintios capítulo 5, versículo 23, nosotros también tenemos que demostrarle a nuestro Dios. Debemos de agradecerle a nuestro Dios. Debemos de seguir en el camino del cristianismo. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3 nos dice que andemos como es digno de la vocación con la cual fuimos llamados. ¿Y cuál es esa vocación? Ser cristianos. Pero dijimos del 1 al 3. Versículo 2 y versículo 3 nos enseña la Biblia, ahí mismo en el pasaje, que uno de los deberes como cristianos es guardar la unidad del Espíritu. La unidad entre nosotros como cristianos. Hermanos, nuestra unidad no solamente debe ser en oración. Nuestra unidad no solamente debe ser en el contacto de llamarnos y animarnos, en escribirnos, mandarnos cartas, armarnos arduosamente, fervientemente, como dice el apóstol Pedro. No. También, hermanos, es no olvidar que antes de todo soy cristiano, por lo cual yo debo de dejar que mi luz, mi lámpara encendida, pueda resplandecer en medio de estos tiempos oscuros. Recordemos, hermanos, que Cristo ahí en Mateo capítulo 5, versos 3 en adelante, cuando habla de que somos la luz del mundo, Él usa la imagen o usa la idea de una luz sentada sobre un monte oscuro. Si usted se pone a analizar y póngase a pensar cuando usted ha estado en un cuarto bien oscuro y cuando mira usted de repente la rajadura de una puerta y prende a alguien la luz afuera de esa puerta, la luz penetra en la oscuridad por medio de esa rajadura pequeña, cualquiera que sea. Y es esa luz por la cual usted se guía para llegar a la puerta, para salirse de ese cuarto oscuro. Bueno, nosotros, hermanos, somos esa luz en este mundo. Nosotros debemos de demostrar esa salida para aquellos que aún no han aceptado el Evangelio. Porque nosotros, hermanos, debemos de exhortarnos los unos a los otros, de no soltarnos de la mano de Dios. De que porque somos los hijos de Dios, porque somos miembros los unos de los otros, Cristo está con nosotros. Y así como Él está con nosotros, porque la promesa es, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 al 20. Recordemos entonces que crisis o no, dificultad o no, en las buenas y en las malas, ¿verdad? Siempre nuestro Señor está junto con nosotros. Recordemos, hermanos, de que a pesar de esta situación, no estamos solos. Pero más importante, no dejamos de ser reyes y sacerdotes. Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 y Apocalipsis capítulo 1, versículos 4, 5 y 6. Mi hermano, le animo en el Señor, sigamos adelante. No dejemos nuestra corona, agarrémonos de ella. Y amigo, ¿no quiere usted tener esa tranquilidad? ¿No quisiera usted sentir esa seguridad de que usted no está solo? Fíjese, el cristiano verdadero, el miembro de la iglesia de Cristo, tiene no solamente al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también tiene un sinnúmero de cristianos fieles en toda la faz de la tierra. Hay un hermano a quien yo amo bastante y admiro, que siempre me recordaba en sus clases y en sus prédicas y decía y expresaba, somos dueños del mundo entero. Y esto ciertamente yo he tenido el privilegio de experimentarlo, porque mi padre, ¿verdad? Recuerdo cuando íbamos a partes del mundo como a México,
Conocíamos hermanos que nunca habíamos conocido e inmediatamente nos abrían las puertas de su hogar. Nos daban de su pan, nos daban de su agua y nos trataban como familia porque éramos cristianos. Teníamos ese poder, ese amor ferviente entre nosotros y cuando íbamos eran lágrimas que derramábamos porque no nos queríamos separar. Fíjese, usted amigo, de lo que usted se está negando si usted no quiere aceptar el Evangelio. Usted ha oído la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted ha comenzado al estar escuchando mi voz hoy. Pero si usted la cree, usted entonces la va a escudriñar. Usted va a dejar que esta palabra que es de Dios y no mía penetre en su mente. Y si eso viene a ocurrir, si usted viene a creer la palabra de Dios, ¿verdad? Usted entonces va a tener un cambio de corazón. Esto es lo que se le llama el arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, uno cambia de mente. Ahí en Hechos capítulo 2, versículo 37, miramos un ejemplo de lo que es el arrepentimiento. Porque dice que al oír esto, se compungieron de corazón. Pero mire el arrepentimiento. No rechazaron. No agarraron a pedradas al apóstol Pedro y que les predicaba. No. Preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Tuvieron un cambio de corazón. Este fue el mismo grupo violento que gritaba a voz alta, crucifícale. Pero ahora mansamente y con un corazón compungido, es decir, con un corazón culpable, con vergüenza, sabiendo que era verdad lo que se les decía, llegaron a preguntar, ¿qué haremos? ¿Cómo remediamos esto? ¿Cómo podemos reconciliarnos con Dios? Pero luego, después de que se arrepintieron, tuvieron que ellos confesar. Mire, si usted ve ahí en Romanos 10 una vez más, usted va a mirar que ahí el apóstol Pablo nos dice que con los labios se confiesa para salvación. No de que al confesar usted va a ser salvo, no. Usted va a confesar porque usted reconoce la autoridad de Cristo. Usted reconoce que Cristo vino a morir por usted como lo hizo por mí. En Mateo capítulo 10, versículos 32 al 33, el Señor Jesucristo nos dice que cualquiera que le negare delante de los hombres, Él nos negará delante de Dios y sus santos ángeles. Pero el hombre que confesare a Cristo delante de los hombres, Cristo le confesará delante de su Padre y los santos ángeles. Y por supuesto, no se lo estoy citando palabra por palabra, le estoy dando un parafraso, pero le invito a que lo lea. Pero no termina con la confesión. Cuando usted ha confesado a Cristo Jesús como su Redentor, cuando usted lo ha hecho de todo corazón, como lo dice el etíope en Hechos capítulo 8, entonces usted debe de demostrar su fe. Usted debe de demostrar su obediencia, porque la fe sin obras es muerta. Santiago capítulo 2, versículo 22. Usted debe demostrar que usted realmente está arrepentido, que usted realmente cree de todo corazón. ¿Por qué? Porque el bautismo es el primer fruto de obediencia. El primer fruto de una fe desarrollada es la obediencia al Evangelio. Romanos capítulo 6, versículos 1 en adelante, nos enseña esto. Cristo mismo dio el mandamiento en Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado. Observe que no solamente es de creer. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Entonces usted debe de creer, pero también usted debe de poner en acción, debe de demostrar su fe. Cuando hacemos eso, la primera bendición que usted va a recibir es la redención de Cristo. Sus pecados van a ser perdonados. Pero no termina ahí. Lo que sigue es de que usted va a ser santificado y usted va a ser hecho heredero con nosotros para que herencia eterna. Pero ¿qué cree? La tercera bendición es que usted no va a estar solo. Dios va a estar con usted, pero aún más importante, o mejor dicho, igualmente de importante, Cristo, por medio de su iglesia, también va a estar con usted. No va a estar solo. No tiene que usted cargar su cruz solo, porque cumplir la ley de Cristo es sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿No quiere usted tener esa paz? ¿No quiere usted tener esa fuerza de saber que usted tiene un número grande de hermanos y hermanas
listos para darle y brindarle fuerza, para apoyarle, para que usted no se encuentre solo en esta vida y aún peor en la que sigue. Si usted quiere saber más, si usted quiere aprender más y un día tener la oportunidad para obedecer el Evangelio en las aguas del bautismo, usted busque a un hermano fiel de la Iglesia de Cristo o abra su Biblia, estúdiala y pregunte, haga las preguntas. Pero si usted está listo a obedecer el Evangelio, si usted conoce y entiende bien lo que este siervo de Dios le está compartiendo, si usted sabe que esto es así, porque no es la primera vez que usted lo escuche y usted sabe que esto es así, no se espere, no se detenga, busque la Iglesia de Cristo y dígale al varón que usted encuentre ahí, yo quiero ser bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de mis pecados. Yo sé que soy pecador, yo sé que necesito arrepentirme y estoy listo a confesar y a obedecer el Evangelio. Hermano, hermana, no se detenga, sigamos adelante, tengamos ese espíritu de solidaridad, inspirémonos confianza los unos a los otros, pero no dejemos de recordarnos, no dejemos de exhortarnos, hermanos, que somos cristianos, es decir, perseveremos. No nos demos por vencidos, porque acordémonos que la promesa es que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Quiero finalizar con el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Acuérdese usted que ese libro también fue escrito a una iglesia que estaba siendo perseguida sin misericordia por un imperio entero. Y a una de las 7 iglesias de Asia Menor, nuestro Dios le dice lo siguiente: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto es de exhortarnos a la perseverancia. Perseveremos, hermanos, sigamos. Sé que estamos en tiempos inciertos, sé que estamos en tiempos muy difíciles, pero somos cristianos. Tomemos nuestro escudo que es la fe y unámoslas con los escudos de otros que también tienen fe. Porque trancando nuestros escudos juntos, hermanos, tendremos más estabilidad y más fuerza. Podremos resistir más todavía los dardos venenosos de Satanás. Unámonos, hermanos, en espíritu, por medio de la oración, por medio de la meditación, por medio de ser cristianos nada más. Prediquemos con nuestro ejemplo a nuestros vecinos, mostrándoles, hermanos, de que no tenemos miedo. Como dice, ¿verdad?, Hebreos capítulo 13, versículo 6. Yo sé, ¿verdad? No tendré necesidad. Perdón, vamos a leerlo mejor. Ahí en Hebreos capítulo 13. Mire lo que dice el versículo 6. Dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esa promesa, hermano o hermana, es para usted y para mí. Pero debemos decirlo confiadamente, no dudando. Esto solo lo vamos a poder hacer si recordamos siempre y no olvidamos de andar como es digno de la vocación con la cual hemos sido llamados. Gracias, hermano, gracias, hermana, por escucharme. Amigo, gracias por su tiempo, gracias por escucharme. Por favor, todo lo que hemos estudiado, hermano o amigo, hermana o amiga, le animo, le ruego, no me crea a mí. Abra su Biblia, escudriñelo, confirme usted como hicieron los de Berea. Confirme usted como hicieron allá en la primera carta de los tesalonicenses, si lo que este siervo de Dios ha hablado es verdaderamente palabra de Dios. Si usted mira que sí, entonces, hermanos, juntos en espíritu y en verdad, sigamos lo que nuestro Dios quiere, cumplamos con su voluntad y que el Señor le bendiga, que el Señor le cuide y le fortalezca y sigamos adelante.